Hoy estamos terminando el capítulo 8 de Romanos y estamos en la mitad de la carta. En la mitad de la carta y terminamos hoy el capítulo 8 de Romanos. El domingo pasado hemos predicado del capítulo 31 al 34 y les invito a abrir sus Biblias hoy en Romanos 8, capítulo 35 al 39. Dice 8:35 Romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder abrir tu palabra y te pedimos que nos hables. Alguien decía, Señor, que la Biblia abierta es Dios mismo predicando. Te agradecemos por ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alguien decía que este pasaje que leímos es el pasaje más hermoso y contundente acerca de la seguridad que Dios ofrece al creyente en cuanto a su salvación. Es el pasaje más hermoso y contundente acerca de la seguridad que Dios ofrece al creyente en cuanto a su salvación. Y al estudiarla, podemos darle al creyente verdadero una completa paz y una completa tranquilidad a nuestra alma. Esto digo a los verdaderos creyentes en esta mañana. Podemos darle una completa paz y una completa tranquilidad a nuestra alma por medio de su palabra. El título del sermón de esta mañana escribí: no existe separación entre Dios y el creyente. Vuelvo a repetir, no existe separación entre Dios y el creyente. Al leer la carta de Pablo a los romanos, tenemos que entender y leer el capítulo 8 y los otros capítulos que hemos estudiado y los posteriores como un todo, pues es una carta y la carta se debe leer en forma completa. Cuando Pablo escribió la carta, comenzó del capítulo 1 y terminó en el capítulo 16, porque la carta tiene un contenido. Hemos estudiado el Evangelio de Cristo, la justificación y tantos temas adentro. En primer lugar, Pablo asevera que Dios está de nuestra parte. Esto vimos el domingo pasado. Dios está de nuestra parte. Por esa razón, nadie puede estar en contra nuestra. Nadie. Eso es porque Dios lo entregó por todo, le entregó a Cristo, porque Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Nadie puede acusarnos de pecado. Dios es el que nos justificó. Nadie puede condenarnos. Cristo es el que murió, el que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros delante del Padre todos los días. Eso vimos el domingo pasado. El apóstol viene hablando en su carta que pudiera haber algunas personas y aún Satanás que quisiera impedir nuestra glorificación. De esto está escribiendo el apóstol. Pero hay un pasaje hermoso que voy a leer. En 1 Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Una tranquilidad enorme en este pasaje, porque si hay gentes, hay personas, Pablo dice, si hay personas que, ¿quién nos condenará?
¿quién nos acusará? Y aún el mismo Satanás, dice Juan, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, si el apóstol hubiera terminado su carta hasta donde hemos estudiado el domingo pasado, ya bastaría. Ya estaríamos convencidos de que nadie puede tocar nuestra seguridad de salvación. Pero la intención de Pablo es llegar hasta lo más profundo posible del corazón de los creyentes a fin de explicar qué tan segura es la salvación que Dios realizó para el creyente. Que dice que lo conoció, lo predestinó, lo llamó, lo justificó y lo glorificó desde antes de la fundación del mundo. Esto Pablo quería explicar y está explicando que hay una seguridad de esto con la salvación que Dios realizó por el creyente. Dije que nuestra mente es muy débil. ¿Qué va a pasar si usted en un momento dado se va por la ruta y accidenta a una persona y esa persona fallece? Lo primero que va a venir en su mente es, ¿qué pasa con mi salvación? Porque nuestra mente es débil. Pablo trata eso, trata de escribir y fortalecer la convicción de la gente de Roma. Porque el creyente es atacado, la salvación del creyente es atacado en su mente y por todos los flancos en todo momento. Pablo escribe esto de tal manera que los creyentes de Roma puedan no solo entender que están fuera de toda condenación, que ellos entiendan, sino que ellos entiendan que el amor de Dios en Cristo no puede separarse de ellos, pase lo que pase. Aún en las peores circunstancias, ellos piensen y tengan el ancla en la persona del Señor Jesucristo. Fíjense que el capítulo 8 de Romanos comienza con no hay condenación en Cristo. Así empieza el capítulo 8, versículo 1 de Romanos. No hay condenación en Cristo. Y el mismo capítulo culmina con no hay separación del amor de Dios en Cristo. Esto es impresionante, porque cierra con estas dos cosas. Primero te dice que no hay condenación y el capítulo encierra no hay separación del amor de Dios en Cristo. Hoy vamos a llegar a la naturaleza que a veces nos toca vivir como creyentes. La naturaleza de las circunstancias. Hemos visto que personas pudieran o quisieran quitarnos la salvación. No pueden. Hoy vamos a ir con el tema de las circunstancias. Entonces la pregunta es, ¿pueden las circunstancias hacer que Cristo aparte su amor del creyente? El primer punto esta mañana de nuestro sermón dice, Cristo no aparta su amor del creyente por las circunstancias. Cristo no aparta su amor del creyente por las circunstancias. Versículo 35 del capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahí empiezan las circunstancias. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Esta palabra, este pronombre quién, cuando empieza el versículo, podemos tranquilamente traducir por el pronombre qué, por el contexto, porque lo que sigue después son cosas, circunstancias. En el idioma griego se puede traducir de las dos formas, qué o quién. Podríamos tranquilamente leer, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Cristo no separa de nosotros su amor en las circunstancias o experiencias más peores que podamos imaginarnos. Debemos entender que aquí se trata del amor que Cristo tiene hacia nosotros y no tanto del amor que nosotros tenemos hacia Él. De eso está hablando, del amor que Cristo tiene hacia el creyente
y no tanto del amor que el creyente tenga hacia Él. Por el contexto, el versículo 37 dice, por medio de aquel que nos amó, Cristo. Y el 38 dice, el amor de Dios que es en Cristo Jesús para el creyente. Por estas dos cosas podemos entender que es el amor que Cristo tiene hacia el creyente, el que está hablando acá. Aunque está implícito el amor que nosotros tengamos hacia Él, Pablo está enfatizando el tipo de amor que tiene Dios por nosotros. Y la pregunta, ¿hay algo que pueda suceder para que el amor de Dios, que Dios tiene por nosotros, se acabe así nomás? Quiero que abran en Juan 13:1, no pierdan, pongan su dedo ahí en el capítulo 8 Romanos y vayan a Juan 13:1. Algo está sucediendo con Jesucristo y los apóstoles en la última cena, donde los convoca para partir el pan y ir a entregarse a Cristo. Dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vuelvo a leer, capítulo 13, versículo 1 de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Dios es un amor completo. Piensen en esto. El amor de Dios es un amor completo. Es supremo. Es desinteresado. Y dispuesto a dar todo por el otro. No tiene nada que ver este amor con que nosotros seamos dignos de merecer su amor. De hecho, no lo merecemos. Todas las canciones que hemos cantado esta mañana dicen así. No merecemos su amor. Pero Él, aunque seamos indignos y pecadores, Él nos amó hasta el fin. Piensen esto. Hasta el fin. Cuando Jesucristo le estaba lavando los pies a sus discípulos en Juan 13, Él quería compartirles íntimamente que Él se iba de este mundo para pasar al Padre. ¿Y saben cuál era la conversación de los discípulos? ¿Quién iba a ser el primero entre ellos? Jamás entendieron lo que Jesucristo quería comunicarles. Quería cenar con los suyos, con sus íntimos, íntimamente para comunicarles este dolor de que Él pasaba al Padre. Y ellos estaban discutiendo quién sería el primero entre ellos. Nunca entendieron la intención de Cristo. Nunca entendieron el amor que Dios tenía para ellos, así como nosotros. Judas no le había traicionado aún, Pedro no le había negado y los discípulos no le habían todavía abandonado en la cruz cuando fue crucificado. Hermanos, por estas cosas jamás, ni un milímetro, el amor de Cristo se apartó de ellos. No por esto. Los amó hasta el fin. Les perdonó a todos. Por eso el amor de Dios es muy distinto al tipo del amor que nosotros tenemos. Porque nosotros esperamos siempre de la otra persona el 50%. Si Él da, yo doy. Jesucristo dio el 100% siempre. Siempre. El amor de Dios tiene un comienzo y un final. Según Filipenses 1:6, dice la Biblia, que Él comenzó en nosotros su obra y va a terminarla, va a completarla. Nunca hizo un trabajo, el trabajo del Señor no es por la mitad. Él comienza y Él termina. Es el tipo de amor. El que nunca se va a separar de nosotros. Ese tipo de amor. Es interesante lo que Jeremías escribió profetizando al pueblo de Israel y dice Jehová, 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado.
Piensen esto. Con amor eterno te he amado. Te prolongaré mi misericordia. El amor de Dios es eterno. No es hasta la otra persona me falle a mí. Es eterno. Todos los días le fallamos al Señor. Todos los días de nuestra vida. Él nos amó eternamente. El amor de Dios es un amor que no tiene fin. No tiene fin. A veces nuestra perspectiva del amor de Dios es muy pobre, hermanos. Me incluyo. Es muy pobre. Porque no conocemos a cabalidad su amor. Nuestra mente es tan chica, tan finita. Tenemos una idea del amor de Dios para con nosotros. Una idea. A veces nuestro amor por Dios es el que declina. Nunca el amor de Dios por nosotros. Voy a repetir este principio. A veces, piensa usted con usted, a veces nuestro amor por Dios es el que declina. Nunca el amor de Dios por nosotros. Nunca. Más aún, el amor de Dios no depende de las circunstancias, porque su amor por nosotros, como dije, es hasta el fin. Pablo escribió en su carta que existen dos naturalezas que querrían arrebatarnos la salvación que Dios nos dio. Los hombres y las circunstancias. De los hombres ya hemos estudiado el domingo pasado. Hoy estudiamos o vamos a estudiar de las circunstancias. ¿Se acuerdan del domingo pasado? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Ahora veremos de las circunstancias. ¿Qué es una circunstancia? Una circunstancia es un estado o condición de una persona en un momento determinado. Pasamos circunstancias en nuestra vida, siempre. A veces son buenas y a veces son adversas. Por ejemplo, hay un ejemplo que saqué, que mi equipo esté en el último lugar es solo una circunstancia, decía alguien, ya que el torneo recién empieza, es por un momento, podemos llegar a mejorar, es un ejemplo. Una familia que vive en Villeta, ya hace 2 años que no se estaban congregando, un pastor de Encarnación me contactó y me dijo, tengo una familia que quiere irse a la iglesia. Bueno, me llamó la señora en la semana, nos comunicamos y decidieron venir a congregarse con nosotros, después de 2 años. Pero ese día anterior, el sábado, le chocaron a su marido el auto, le destruyó el motor del auto. Vinieron en colectivo ese día, que hemos cerrado simbólicamente el año, ¿se acuerdan? Ese día vinieron. La señora estaba embarazada casi por dar a luz. El señor no puede trabajar ahora porque trabaja en Uber. Y en estos días nació el bebé de la señora. Y ella me dice, hermano, estamos consolados por el Señor. Circunstancias adversas. Todo por intentar congregarse con nosotros. Me envió la foto de la criatura que nació, sana. Y ella me dice, tenía vergüenza, ella me dice, el Señor nos está consolando. Yo sé por qué está sucediendo todo esto. ¿Existe algo que pueda separarnos del amor de Dios? Pablo menciona algunos obstáculos posibles antes de declarar triunfalmente que no existe nada que pueda separarnos del amor de Dios. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Estas son circunstancias o consecuencias naturales de la vida, hermanos. Estamos en un mundo caído, pecador, que aún no está redimido. Y estas cosas pertenecen a un mundo pecador. Imagínense. Pero el punto de Pablo es que ninguna de estas cosas impedirá que Dios cumpla su propósito en nosotros, que es
conformarnos a la imagen de su Hijo. Dios está trabajando. Aunque estemos pasando estas tribulaciones, Dios está trabajando con nosotros. Nos está cada día conformarnos a la imagen de su Hijo. Nos está conformando. Entonces nada podrá separarnos de su amor para llevarnos a la gloria. El Señor Jesucristo experimentó tribulaciones en su propia vida cuando vino para dar su vida por nosotros. Leo un pasaje, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó a declarar Jesucristo a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesucristo sabía, y dice, es necesario que yo vaya a padecer tribulación, angustias. El apóstol Pablo vivió en carne propia los obstáculos que recién leí mientras predicaba el Evangelio. Y leo un pasaje, 2 Corintios 6, 3 al 10. No damos a nadie, dice Pablo, ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea avergonzado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y ahí vienen las circunstancias. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esta es una de las cosas que Pablo escribió pasando tribulaciones mientras predicaba el Evangelio. Es uno de los testimonios y circunstancias que le tocó vivir en carne propia. No estaba hablando de otro, está hablando de sí mismo. Esto es importante, hermanos. Debemos mirar las circunstancias que nos suceden desde el punto de vista del amor de Dios. Y no el amor de Dios desde el punto de vista de nuestras circunstancias. Si hacemos esto último, a veces vamos a sentirnos miserables. Pero si vemos las circunstancias que nos suceden desde el punto de vista del amor de Dios, vamos a sentirnos ricos de su providencia. Esta hermana que me escribió me dijo, Dios nos está consolando. El auto se destruyó, mi marido no tiene trabajo, acaba de nacer mi bebé en cesárea. Puede que Dios nos esté haciendo pasar por alguna situación desfavorable. Pero Él mismo, escucha hermano, puede revertir estas situaciones para nuestro bien. Puede que estemos pasando. Sé de hermanos que están pasando por aflicciones y angustias en este momento, de todo tipo. Dios lo permite en su soberanía. Yo sé que en el momento que nos está pasando es difícil pensar de esta manera. Tenemos ejemplos de héroes de la fe del Antiguo Testamento que sufrieron vejámenes por la fe, de ellos. Pero Dios nunca retiró el amor de ellos. Nunca. Dice Hebreos 11, 36 al 40, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados por ser creyentes, aserrados. A una persona se le puso en el medio de un tronco y se le pasó por la mitad. Este dice que fue Isaías, según la historia. Le vendieron en el medio de un tronco y le pasaron por la sierra por la mitad.
puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá y para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto que pasaron estas personas en el Antiguo Testamento, hoy nos sirven a nosotros para fortalecer nuestra fe. Circunstancias adversas que Dios utiliza para enseñarnos a nosotros. Circunstancias en la vida de estos héroes no disminuyeron el amor de Dios por ellos en lo más mínimo. Todo lo contrario. Hoy podemos leer estas tribulaciones, que hubieron gente que ya sufrieron por Dios. La pregunta es, ¿experimenta el cristiano circunstancias en su vida? ¿Experimenta tribulación, angustia, el peligro, la espada, el hambre, la desnudez? En Juan capítulo 16, versículo 33 dijo Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. A creyente le está hablando. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ningún creyente se va a salvar de tener angustias en su vida o sufrimientos. Ninguno. Dios puede permitir y permite situaciones dentro de su voluntad. El cristiano fiel, de alguna manera, sufre estas situaciones. Jesucristo dijo a sus discípulos: si a mí me aborrecieron antes, sepan que a ustedes también le van a aborrecer. Ayer se conmemoró los 66 años de una operación AUCA que hicieron unos 5 misioneros en las selvas de Ecuador. 5 misioneros norteamericanos empezaron una obra evangelizadora en las selvas del Ecuador a una tribu salvaje. Era una tribu aislada, conocida por su violencia contra su propia gente y contra los extranjeros que ingresaban en su territorio. Con la intención de ser los primeros protestantes en evangelizar a los Huaorani, los misioneros empezaron a hacer vuelos regulares sobre sus asentamientos en septiembre de 1955. Sin embargo, su obra evangelizadora terminó bruscamente el 8 de enero de 1956, cuando los 5 misioneros, Jean Elliott, Nate Saint, Ed McCallie, Peter Fleming y Roger Youderian, fueron atacados y asesinados por un grupo de guerreros de los Huaorani. Murieron en la selva ecuatoriana. La noticia de sus muertes fue transmitida a todo el mundo y la revista Life cubrió el evento con un ensayo fotográfico. Fin de la cita. ¿Saben qué, hermanos? El hijo de este misionero, Jean Elliott, le bautizó al indígena que mató a su papá. Y se convirtió toda la tribu de los Huaorani después, como consecuencia. Dios utiliza consecuencias, circunstancias adversas. Dios utiliza en su soberanía. Dios utiliza las tribulaciones, las angustias, los sufrimientos, la desnudez, la espada. Dios utiliza. El punto es que las circunstancias nos pueden separar del amor de Dios. Hermanos, pudiera estas circunstancias hacer que nosotros nos separemos un poco o dudemos del amor de Dios hacia nosotros. Pero su amor hacia nosotros no cambia absolutamente nada. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Esta palabra tribulación, solamente voy a tocar la palabra tribulación para no tocar angustia o persecución, nada. Tribulación. Esta palabra se emplea para aludir a las presiones externas que uno puede sufrir. Generalmente o muchas veces el cristiano está viviendo bajo presión. Tiene que estar haciendo las cosas de Dios presionado por situaciones que ocurren. No sé, falta de trabajo, presión de la familia,
miles de circunstancias. Y esta tribulación se grafica con una prensa de madera antigua, es utilizada para extraer el líquido de las uvas o del olivo, para sacarle aceite. Tribulación. El cristiano vive tribulaciones en su vida, presiones. Lo que tenemos que entender es que Dios está utilizando en su soberanía, o lo va a utilizar después. En el momento es difícil entender, porque las tribulaciones y las pruebas no vienen uno por vez, vienen continuado y de una vez por todas viene. Uno sobre otro. Tal vez Pablo escribe a los cristianos de Roma que estaban soportando pruebas similares o aquellos que después tuvieron que soportar pocos años después, cuando eran quemados como antorchas vivas para el entretenimiento del sádico emperador Nerón. Ya Pablo le estaba preparando con esta carta que las tribulaciones, los sufrimientos, las persecuciones no iba a poder separarles del amor de Dios. Porque ellos sufrieron vejámenes después, fueron perseguidos, quemados, los cristianos de Roma. Por eso, cuando un cristiano, usted ve que los leones le comían vivos, ellos podían tranquilamente cantar himnos del Señor y eran tragados en el Coliseo de Roma. Porque ellos sabían que el amor de Dios no podía separarse de ellos. Circunstancias adversas. No nos imaginamos nosotros las pruebas que pasaban los primeros cristianos, hermanos. Independientemente de cuáles sean las circunstancias y a pesar de cómo podemos sentirnos, tenemos que apoyarnos firmemente de la verdad de que Dios está en nosotros, con nosotros y por nosotros. En nosotros, por nosotros y con nosotros. Algo importante. Lo que las circunstancias como la tribulación, la angustia y las demás cosas podrán destruir una fe falsa. Eso sí puede destruir las circunstancias. Las que tienen poca duración, como la parábola del sembrador, hace poco estudiamos en la escuela bíblica. Dice Mateo 13, 20 al 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza, se aparta, se va. Esta fe, este tipo de fe sí puede una tribulación o una circunstancia vencer. Pero una fe verdadera no podrá nunca ser devastada. Es lo que Pablo cita en su carta. Es muy difícil que una fe verdadera sea destruida por las circunstancias. Y veamos la teoría de Pablo, porque él sufrió estas pruebas en su propia vida. Pablo pasó tribulaciones, sí. Pasó angustia, sí. Persecución, sí. Ni qué decir. Hambre, varias veces. Peligro, sí. Espada también. Leo. 2 Corintios 11, 23, 27. ¿Son ministros de Cristo? Dice Pablo. Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación los judíos, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez.
Pablo no estaba hablando por sí mismo, de otra gente, de experiencia de otra gente. Él sí podía escribir esta carta con mucha autoridad. A él nunca le abandonó el amor de Cristo por haber pasado estas cosas. Sin embargo, Pablo dice del creyente que es un vencedor ante todas estas cosas, gracias al amor de Cristo. Pablo tiene en mente, cuando escribe el versículo 36 del capítulo 8 de Romanos, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo tenía en mente el Salmo 22, 44 y escribe esto. Tomando como ejemplo todas las tribulaciones que el pueblo de Israel sufrió por causa del Señor. El pueblo pagó un precio por ser el pueblo de Dios. Y podemos afirmar tranquilamente que el amor de Dios nunca se apartó de ellos hasta hoy. Por eso Pablo escribe en 2 Corintios 4:11, porque nosotros vivimos, dice, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte. Siempre. Por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Para Pablo la muerte era un paso más para despertarse delante del Señor. Esto lo dice en otra parte de 2 Corintios. Y esto nos lleva al segundo punto. Cristo le ha hecho vencedor al creyente ante toda adversidad. Versículo 37 del capítulo 8. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera. Sin embargo, después de escribir todo acerca de las tribulaciones, sin embargo, dice Pablo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La frase en todas estas cosas se refiere a las tribulaciones, a las angustias, a las persecuciones, peligros que el creyente pueda pasar. Pero Dios lo hace más que un vencedor. Dios lo hace más que un vencedor al creyente, por sobre todas estas cosas. Este es un versículo que si se saca fuera del contexto, se podría entender de manera torcida. ¿Por qué? Porque más que vencedores es una palabra compuesta. En el original, hipernikao, es una palabra que significa conquistar por completo, sin amenaza a la vida o al bienestar. Esto significa más que vencedores. Se podría malentender esta frase, por ejemplo, que el cristiano por sí solo diga que es capaz de realizar o lograr cosas que se proponga, lo que sea, prosperidad, metas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios y menos con el pasaje. Esto va a suceder cuando el texto se saca fuera del contexto. Lo que el pasaje quiere enseñar realmente es que Dios es el que hace al creyente un vencedor sobre las circunstancias. De eso está hablando. Por eso Pablo repitió lo que dijo el salmista. Israel, un pueblo tan pequeño e insignificante, ha podido sobrevivir a todo porque Él, Dios, se les justificó, le fortificó y lo sostuvo en su caminar en el desierto. Y lo sostiene hasta hoy. El hombre sin Cristo es un perdedor, no es un vencedor. Es un pecador, es un enemigo de Dios, realmente. Pero por causa de Cristo, el creyente, el verdadero, es más que un vencedor sobre las circunstancias que puedan ocurrir en su vida. Por eso Pablo escribe en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Él nos lleva. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Él nos lleva. Esta palabra, por medio de aquel que nos amó, hace alusión a la cruz misma. Él nos amó hasta el fin. Escuchen, Él nos amó hasta la muerte. Piense eso. Juan escribe esto, capítulo 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El creyente, nacido de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo?
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Quiero darle razones de por qué somos más que vencedores los creyentes. Porque las cosas que ocurren al creyente, sean tribulaciones, aflicciones, angustias, nos ayudan a bien. Pablo escribió en el 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Primero. Segundo, Dios, escuche esto, Dios es capaz, porque Él es Dios, de revertir todas las cosas, aún las circunstancias aparentemente más negativas, a obrar para nuestro bien. Hay un ejemplo de Pablo. 2 Corintios 12, 7 al 9 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todos sabemos que Pablo sufría de la vista, pero también algunos dicen que este aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, fue una persona que le perseguía a Pablo para desacreditarle. Como se dice, una persona que le respinaba en la nuca a Pablo en todo momento. Y él dice que gracias a Dios que ese aguijón en la carne le fue dado, ese mensajero de Satanás que le abofeté, le fue dado gracias para que él no se enaltezca sobremanera, sino que se permanezca humilde. ¿Saben por qué? Porque él fue llevado hasta el tercer cielo. Pablo fue llevado en espíritu, no sé si en el cuerpo, dice él, fue llevado hasta el tercer espíritu, hasta el tercer cielo. No sabe si en cuerpo o en el espíritu. Y él dice: Dios me dio esto para que yo me mantenga humilde. Humilde. Pero también yo le pedí sobre mi ojo que me sane Dios 3 veces, por favor, para que pueda predicar tranquilo. Dios le dice: no, te basta mi gracia. ¿Sabe por qué, Pablo? Porque mi poder se completa en esa debilidad que vos tenés, si es el del ojo. Dios puede revertir todas las cosas, aún las circunstancias aparentemente más negativas, para nuestro bien. Probablemente, o tal vez en ese momento nosotros digamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Tercero, Dios es capaz de convertir en vitaminas, Él es el experto en esto, en convertir en vitaminas aquellos venenos que envían para matarnos. No se preocupe. No se preocupe. Si le están enviando veneno, Dios tranquilamente lo puede convertir en vitaminas para su cuerpo. Génesis 50, 19 y 20. Ustedes saben que el patriarca José fue uno de los 12 hijos de Jacob. En un momento dado, por envidia, es vendido por sus hermanos, por los madianitas, y fue a parar a Egipto. En Egipto, Dios estaba con él, dice la Biblia, en un momento dado. Llamó a sus hermanos, y para perdonarlos por todo lo que les hizo, porque él llegó a ser segundo de Faraón, José le dice a sus hermanos, y le respondió José: no teman, porque estaban en sus manos sus hermanos. Podía hacer lo que quisiera de él por venganza. Y José dice: ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Escuchen, dice así la Biblia: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos, especialmente nuestro pueblo Israel.
porque Jesucristo tenía que venir y Dios no permitiría que Israel termine. Esos hermanos querían matarle, pero aún eso Dios revirtió para bien. 4. Dios hace que por medio de estas cosas, las circunstancias, se cumplan sus propósitos. Escúcheme. Aún los pecados que cometemos, los hombres, Dios los revierte para cumplir sus propósitos. Los hombres no tenemos esa capacidad. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Dios sí puede hacer y lo hace. Esto está en Génesis también. La mujer de Potifar, oficial del faraón, mintió en un momento al decir que José quería abusar de ella. ¿Se acuerdan? José fue a parar a la cárcel 13 años aproximadamente. Injustamente. Mucha angustia, mucho sufrimiento, pero al final Dios permitió que José fuera segundo de Faraón y eso le posibilitó traer a su pueblo a Egipto y no morir de hambre cuando el hambre atacó esa parte de la tierra. Dios utiliza circunstancias para cumplir sus propósitos. Y un último, de por qué somos más que vencedores. El creyente hoy está peleando la batalla que Dios ya venció. Piense. El creyente hoy está peleando la batalla que Dios ya venció. La vida del cristiano se caracteriza por una batalla de la fe espiritual todos los días de su vida. No tenemos lucha contra carne y sangre, dijo Pablo a los Efesios capítulo 6. Tenemos una batalla. Pero Juan escribe, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Corintios dice, 15, 57, más gracias sean a Dios, dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a lo que a su propósito son llamados. Nada puede separarnos del amor de Dios. Y vamos al último punto esta mañana. Cristo sostiene su amor por nosotros por sobre toda cosa creada. Dice el versículo 38 y 39 del capítulo 8 de Romanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Es hasta esta profundidad que Pablo quería llegar cuando escribió esta carta. Él termina la carta de esta manera, dándole seguridad de la salvación que Dios les dio en el capítulo 8, versículo 31. Y en el versículo 1 del capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo termina con una afirmación positiva de seguridad de que nadie nos podrá separar del amor que Dios nos tiene. Pablo cita 7 elementos extremos de la naturaleza que competen a toda la existencia de la creación. En primer lugar, cita a la muerte y a la vida. Ahí tienen su pasaje. Ni la muerte ni la vida como posibilidades que nos puedan separar del amor de Dios. Pero es imposible, por cuanto el cristiano está viviendo delante de Dios en este momento. Y cuando morimos o dormimos en esta tierra, nos despertaremos en la misma presencia del Señor. Por lo tanto, la muerte ni la vida nos puede separar del amor de Dios. Y le leo 1 Corintios capítulo 3, 22, 23, dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Dios y Cristo de Dios. Otro pasaje, 2 Corintios 6, 5, 6 al 8.
Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ahora, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. ¿Qué quiere decir? De que nosotros nos morimos, salimos de este cuerpo y estamos presentes del Señor. Nos despertamos en su misma presencia. De manera que ni la muerte ni la vida nos puede separar de su amor. Pablo dijo en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué elegir, porque de ambas cosas estoy puesto finitamente en estrecho. Acá nomás está la muerte y acá está la vida, dice Pablo. No sé qué escoger. Teniendo deseo de partir, dice Pablo, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo. Luego cita Pablo en la carta a los Romanos a los ángeles y a los demonios, principados y potestades, como extremos en sus actividades. Un ángel del Señor está sirviendo a los creyentes, está adorando al Señor. Los demonios que fueron ángeles están estorbando la obra del Señor. Extremos en sus actividades. O también quizá Pablo está hablando a los gobiernos humanos, principados y potestades. No sabemos. Sí sabemos que los demonios fueron ángeles que se rebelaron contra Dios, estando en su presencia. Fueron arrojados del cielo. Los ángeles no van a afectar la relación que hay entre Dios y sus redimidos. Y los demonios no tienen poder para hacerlo. No tienen poder. Dice Colosenses, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo nos despojó en la cruz del poder de las potestades de las tinieblas. Acabó con los planes demoníacos, cuyo fin era detener su obra redentora en nosotros. Él nos exhibió públicamente. También cita elementos en extremos del tiempo, ni lo presente ni lo porvenir. Bueno, se pudo haber referido Pablo a la experiencia de las aflicciones ya conocidas por él y como el futuro ya conocido. En penúltimo lugar, cita los extremos del espacio. Dice, ni lo alto ni lo profundo. Nada arriba ni abajo puede repentinamente cortar la relación entre el creyente y el amor de Dios. Ahora, estos términos son astronómicos y eran utilizados para hacer referencia al punto más alto y el punto más bajo del recorrido de una estrella. Así se decía, ni lo alto ni lo profundo. Sepa usted que cuando se escribió esta carta no había los instrumentos que hay hoy para realmente decir que era lo más profundo y lo más alto. Tampoco eso puede cortar nuestra relación con Dios. Nada en camino de la vida, de principio a fin, puede jamás separarnos del amor de Dios. Y por último dice, ni ninguna otra cosa creada. Absolutamente nada en la creación de Dios puede frustrar sus propósitos para los creyentes en Cristo. Y esto escribe Pablo por si algo de lo creado se le haya escapado. Ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios. Qué manera, hermanos, de concluir y confirmar con certeza tu salvación y mi salvación. Como dijo Eduardo, cuando vemos a partir el pan, ¿qué tipo de agradecimiento tenés a la obra que Dios hizo a nuestro favor sin merecerlo? Eso nosotros demostramos con nuestra fe, con lo que vivimos por la fe. Con nuestra fe práctica demostramos ese agradecimiento del amor de Dios. Entonces, mi querido hermano, ¿puede usted que esté sufriendo alguna tribulación en este tiempo? ¿Puede? ¿Angustia, alguna angustia?
persecuciones. En primer lugar, quiero animarte y decirte que Dios lo está permitiendo. Quizás no entiendas en este momento qué está pasando. ¿Por qué está pasando todo esto? Dios va a revertirlo. Y no tiene por qué mostrarte también qué está haciendo Dios. Pero sí, lo único que dice la Biblia es que nos ayuda a bien. Y que su amor, esto es lo muy importante, nunca jamás se apartará de nosotros. Nunca. Esto lo asegura su propia palabra. Y en último lugar, Dios nos ha hecho más que vencedores porque nos amó y nos ama en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Hemos estudiado tanto este capítulo precioso del capítulo 8 de Romanos, donde comienza que no hay condenación para los creyentes y donde termina que ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor. Cuánta riqueza, Señor, en tu palabra. Te agradecemos. Gracias por todo, Señor, por lo que realmente has hecho por nosotros con el Evangelio. El Evangelio nos salvó, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.